Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz 20 de abril, miércoles, seguimos avanzando en la semana y ya pues quiero aprovechar a felicitar a mi hermana que es su cumpleaños, un buen día para cumplir años y nosotros vamos a cumplir con lo prometido ya que vamos a tener una hora entera de actualidad, entretenimiento y por supuesto vamos a poner en valor la salud emocional, física y por supuesto vamos a daros algunos tips para adelgazar de forma saludable, sin perder la salud. Antes de comenzar con la primera entrevista, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Actimel líquido a 2,39. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana Actimel líquido Danone Pack 6 por 100 gramos, 2,39 €. Muy buenas tardes, Ramón García. Buenas tardes. Meda, muy buenas tardes, gerente de Meda Dental. Sí. Creo que es fundamental arrancar también nuestro miércoles hablando de salud y ahora mismo que con el destape de las mascarillas, qué importante es lucir una sonrisa, pero una sonrisa sana. Sí, por supuesto, desde el punto de vista no solo estético, sino también biológico y de salud, ¿no? Es un equilibrio y funcional también, por supuesto. Desde luego que sí. Hablaremos de las revisiones pertinentes que un paciente tiene que tener y, por supuesto, también una buena noticia, ya que mañana retomamos nuestra sección en la que vamos a ir descubriendo nuevos tratamientos. También vamos a perder el miedo a volver al dentista, ¿no? Porque parece que es un tópico, pero hay que desterrar unos cuantos estereotipos. Cada vez hay menos, sí. Cada vez hay menos miedo, sobre todo en las nuevas generaciones. Se va asumiendo ya con mayor normalidad, yo creo. Pero sí es verdad que tradicionalmente estábamos un poco mal vistos. Sí, la verdad que creo que es fundamental el saber que estamos en manos de grandes profesionales, desarrollar esa confianza. Yo misma me he puesto en vuestras manos y es verdad que lo sabías tú bien, Ramón, que a mí me aterraba ir al dentista y bueno, pues cuando se trata de intervenciones un poquito más complicadas, es cierto que es fundamental, ¿no? Ponerse en manos de buenos profesionales y que te den esa y no solo para el tratamiento, sino para también la prevención, ¿no? Algo que se hace en otras ramas de la medicina y que aquí en odontología se ha dejado muchas veces de lado y se ha esperado al tratamiento en sí, a tener que solucionar una patología. Pero somos optimistas porque hoy en día vemos unas nuevas generaciones que ya prestan más atención. ¿Por qué no decirlo también? Las redes sociales, la comunicación ha cambiado y ha motivado esto, ¿no? La estética, aunque parte de ahí, después tiene repercusiones en la salud y eso es bueno, ¿no? De hecho, la ortodoncia se hace por estética, aunque después pues acabas higienizando mejor los dientes y se mastica también mejor, pero la indicación número uno es la estética y sin embargo hoy todos los niños hacen ortodoncia, ¿no? Y mucha gente se hace blancamientos o carillas, etcétera. Exactamente, cada vez es cierto que hay más personas que deciden poner sus manos en un buen profesional y desde luego que no hay nada mejor que una sonrisa bonita, una sonrisa en la que no tengamos miedo, ¿no? a lucirla. Hay que corregir también pues, diferentes problemáticas, problemas de mordida, incluso problemas de bruxismo, ¿no? Cada vez estamos en una sociedad más estresante, una sociedad en la que nos exige un mayor ritmo de vida y por las noches no descansamos muy bien y hay veces que tenemos problemas como el bruxismo y eso se puede corregir. El bruxismo, la verdad que siempre ha habido mucho problema, pero sí que es verdad que le prestamos más atención y más diagnóstico, lo mismo que en otras ramas de la sanidad. Sí. Lo que sucede es que esa preocupación por mejorar la salud a todos los niveles se ha ido extendiendo también a las poblaciones pues, más mayores y ahora hay bruxismo desde personas muy jóvenes a muy mayores, ¿no? Y ahora todos quieren sanearse mejor la boca y lucir una rehabilitación estética pues más acorde a los tiempos, ¿no? El bruxismo es una patología que para los que no sepan lo que es, pues es que muchos pacientes son apretadores, a lo mejor les suena, y los pacientes muy nerviosos aprietan los dientes con tanta fuerza, a veces por el día, no solo por la noche, pero es más frecuente por la noche,
y que con los años se van desgastando los dientes, va sufriendo mucho, y yo he visto pacientes incluso que llegan a tener dificultad para comer porque el desgaste llega hasta el nivel de las encías. Sí, entonces obliga a rehabilitaciones muchas veces adhesivas o más agresivas. Adhesivas quiere decir que preservamos casi toda la estructura del diente, pegamos simplemente lo que se ha desgastado. Y hoy tenemos soluciones mucho más preventivas, menos traumáticas. Cuanto antes lo hagamos, menos tienes que lesionar el diente, simplemente adhieres un poquito de cerámica a la estructura dentaria remanente, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo hoy mucho, ¿no? Y gracias a los nuevos materiales y las nuevas tecnologías, como es el escáner digital, el escáner facial y los nuevos materiales monolíticos, es decir, cerámicas de gran estética, pues se consiguen resultados muy sorprendentes sin destruir el diente, como antiguamente no es necesario tallar una corona para que nos entiendan, o tallar una funda, ¿no? Desde luego que sí, además estamos hablando de avances. Aquí también sois pioneros en medal dental, también en diferentes avances que tienen que ver bueno, pues con una mayor fiabilidad y, por supuesto, en cuestión de unos 10 años las cosas han cambiado y mucho, Ramón. Sí, bueno, claro, en odontología, como en otras ramas, vuelvo a repetir, ha cambiado todo vertiginosamente. Odontología es de las ramas sanitarias que más han cambiado. Pero igual que, yo que sé, en traumatología se opera con laparoscopia hoy en día, por ejemplo, y antes se hacían grandes incisiones y ahora te hacen una incisión pequeñita, pues en odontología ha pasado lo mismo. Se ha desarrollado muchísimo hacia técnicas más minimalistas, menos traumáticas. Exacto, se ha digitalizado, ya no hacemos impresiones con silicona, hacemos escaneados de la boca. Todo es mucho más moderno, mucho más cómodo. La planificación de la colocación de los implantes se hace en el ordenador y después la cirugía dura 5 o 10 veces menos porque realmente llevamos unas guías y colocamos los implantes perfectos en su posición tridimensional, ¿no? Y esto ha venido a la mano de, lo que digo, nuevas tecnologías combinadas con nuevos materiales. Entonces se ha revolucionado toda la odontología. Por nuestra parte lo que hemos hecho es modificar muchos protocolos y algunos los hemos publicado tanto en revistas nacionales como internacionales. Además, recientemente en una revista norteamericana. Ah, sí, bueno, tengo varios artículos ya, pero recientemente estamos publicando mucho más porque hace un tiempo, porque yo soy adjunct profesor, profesor adjunto asociado a la Universidad de Luisiana en Estados Unidos, y entonces allí colaboro con un buen amigo que es Jonathan Esquivel y publicamos con cierta frecuencia, además de compartir lo que estamos haciendo en el mundo, sobre todo de la combinación entre la periodoncia y la prótesis. Pues cambiamos pequeños protocolos con el objetivo de mejorar siempre la eficiencia, de disminuir la morbilidad, el trauma para el paciente, de disminuir los costos, de mejorar los tiempos, etcétera, ¿no? Este es el objetivo que se da en nuestra profesión y, como decía, también en medicina, ¿no? Siempre busca de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Por supuesto. Ramón, hablabas de viajar. Últimamente viajas mucho porque vosotros nunca dejáis de formaros y además también estáis formando constantemente, ¿no?, a otros profesionales. Bueno, sí, yo viajo desgraciadamente más de lo que quisiera. Viajo demasiado, intento viajar un poco menos en la actualidad, pero es complicado porque una vez que te metes en la rueda de dar conferencias por todo el mundo es muy, muy complicado. Un congreso te lleva a otro, una invitación te lleva a otra. Para que te hagas idea, pues tengo casi toda mi agenda del 2023 llena de conferencias, ¿no? Y entonces, bueno, primero yo era el que tomaba cursos, es decir, y ahora soy el que los imparto. Y bueno, es gratificante en el sentido de que sigues obligándote a estudiar, sigues aprendiendo de todos los compañeros con los que compartes muchos días, muchas veladas también. Pero también es un poco duro porque me paso muchos días en la carretera en el avión, ¿no? Intentas combinarlo lo mejor que puedes con la clínica, que no es fácil. ¿Qué es lo más apasionante que te ha ocurrido como profesional en los últimos años, Ramón? Bueno, eso es una pregunta que no me esperaba, te tengo que confesar. Porque es cierto, ¿no?, que cuando un gran profesional está en constante activo, está viajando y además está utilizando tecnologías punteras, tiene que ser
todo un reto, ¿no? El poder también Sí. trasladarlo al Bierzo y sobre todo pues también compaginar agendas. Porque Bueno, todo el a mundo nivel quiere hacerlo profesional contigo. he sido reconocido, pero eso no sé, no me interesa tanto, con muchas distinciones, premios y intervención en grandes congresos. Acabo de venir de Phoenix, de Scottsdale. He sido el primer español en hablar en el Congreso de Osteogenics a nivel internacional. Pero yo creo que lo que más sigo disfrutando es como clínico. Sí. Las mejores satisfacciones es solucionar grandes problemas que me he encontrado en algunos pacientes y la satisfacción de devolverles la alegría muchas veces de vivir, porque he tenido pacientes que han venido no solo de aquí, sino de ciudades lejanas y pues que vienen llorando, con ansiedad, con depresión, que no les solucionan el problema. Sobre todo pacientes jóvenes, ¿no? Que tienen la estética de la cara totalmente destrozada, pacientes jóvenes con sonrisa gingival. Devolverles la calidad de vida creo que es lo más gratificante para un profesional desde el punto de vista clínico, y sigue siendo lo que más me gusta. Después, las conferencias y los temas profesionales, artículos, participaciones en libros, es más una consecuencia de lo que hacemos que no realmente el objetivo número uno, por lo menos en mi caso. Absolutamente. Es importante, ya hablábamos de prevención. ¿Cuántas veces debemos ir al dentista? Prácticamente yo creo que es un acto ya que tenemos que interiorizar por lo menos una vez al año, ¿no? Yo creo que Mínimo. sí, pero a mí tampoco me gusta abusar, te cuento. Yo creo que hay pacientes, los pacientes que se higienizan bien, que tienen una salud oral buena, no me gusta decirles que vengan más de una vez al año, porque no es necesario. Y muchas veces lo que tienes que hacer es un pulido o casi nada. Y una Hay limpieza. otros pacientes con problemas de enfermedad periodontal o piorrea, lo que se conoce, ¿no? Que esos pacientes tienen que venir de forma individualizada con la higienista cada 3 meses, cada 6, cada 9, en función de su colaboración, sus habilidades personales, etc. A mí me gusta personalizar eso y así se lo transmito al paciente. Pero sí que es necesario un mantenimiento. El mantenimiento que hacemos al coche también. No Claro. sé si me explico. Exacto. O sea, el problema es que a veces lo dejamos y después decimos, oye, que no arranca. Claro, es que lo hemos dejado demasiado, 10 años. Y no hay que dejarlo, efectivamente. Además, si estamos hablando de prevención, también si gozamos de una buena salud bucodental, también vamos a tener una buena salud cardiovascular, ¿no? Porque también todo está intrínsecamente unido. Sí, bueno, antes hablábamos de Antonio Liñares, que él está en la Sí. Sociedad Española de Periodoncia, ¿no? Y Que le mandamos un abrazo. sí, le mandamos un saludo aquí, un gran amigo. Pues hay una relación directa y ya demostrada entre las enfermedades graves de la encía, la piorrea y tal. No digo una inflamación, una gingivitis, sino tener mucha carga bacteriana, infección en la boca, evidentemente va a repercutir en más desequilibrio diabético, más problemas cardiovasculares. En general, tienes un foco de infección que está enviando bacterias a todo el organismo, no solo a través del tracto digestivo, sino a través de capilares que se rompen y se produce una infiltración bacteriana, ¿no? Y esto está ya demostrado y bien publicado en todas las revistas científicas. De la misma forma que si tenemos una inflamación crónica de la rodilla no la podemos dejar 5 años, porque esto va a repercutir en no solo en la rodilla, sino en todo, puede que en la salud general nuestra, ¿no? Por tanto, qué mejor que dar la bienvenida a nuestra sección, una sección que mañana arranca con diferentes reportajes. Estad muy atentos porque también vamos a contar con testimonios, experiencias y sobre todo vamos a perder el miedo al ir al dentista. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un auténtico placer. Un placer estar aquí. Y a partir de ahora más que nunca, a lucir una sonrisa perfecta. Nosotros también hablamos de momentos que nos hacen sonreír, por ejemplo, viajar. Nos vamos a Nápoles con Leon Tour. Situada a los pies del oscuro y misterioso Vesubio, Nápoles, capital de la región de Campania, aúna el paisaje con la historia y la cultura.
Por su situación estratégica, Nápoles ha sido hogar de griegos, romanos, franceses y españoles, dejando un gran legado histórico y cultural que ha llegado hasta nuestros días. En este viaje podrás visitar los restos arqueológicos de las antiguas ciudades de Pompeya y Herculano, cuyo extraordinario estado de conservación te teletransportarán a la época romana. El viaje continúa por la costa amalfitana, donde disfrutarás de una de las regiones más bellas de Italia y de paisajes que te dejarán con la boca abierta. Esta zona es famosa en todo el mundo por su singular belleza y por lo pintoresco de sus pueblos. El 9 de octubre comienza este increíble viaje de la mano de Viajes Leon Tour. Resérvalo ya y anímate a descubrir una Italia diferente, repleta de postales únicas que fotografiar y rincones especiales que recorrer. Nápoles es un auténtico paraíso y no hay mejor paraíso que seguir viajando. Nosotros vamos a seguir apostando por contenidos de actualidad y en este caso nos trasladamos hasta un colegio de Ponferrada. Vamos a conocer la opinión de los profesores y de los alumnos con esto de que la mascarilla ya no es obligatoria en interiores. Entramos en el colegio La Asunción de Ponferrada para ver el impacto del decreto que desde hoy nos permite desprendernos de la mascarilla en interiores. Es el primer día después de casi 2 años. Los alumnos más mayores apuestan mayoritariamente por llevarla. Sí, porque es que es raro así tan de repente quitársela a interiores, entonces me la acabaré quitando. Yo me la dejo porque, no sé, como hay, no sé, por si lo pillo algo, miedo. Otros han preferido no esperar ni un minuto para respirar sin tapabocas. Me parece más cómodo y pues no sé, es más... Prefiero estar sin mascarilla. Es que es un agobio estar con ella puesta. Me agobia a la hora de estudiar y me produce mucho calor cuando estoy en clase. Me parece más cómodo y tenía muchas ganas después de tanto tiempo con ella y da mucho calor además. Si con la gente de clase ya estoy normalmente sin mascarilla y cosas así, y si la han decidido quitar, pues... Volver a verse las caras después de 2 años es raro, nos dicen. A estas edades los cambios en la imagen son más que palpables. Alguno así que le ha cambiado la cara, le ha salido el bigotillo, pero por lo demás no. Hombre, pues se me hace un poco raro porque hay algunos que hace mucho tiempo que no les veía y les ha cambiado la cara, pero en general pues, es normal. Pues no sé, es un poco raro lo de ver a todos sin mascarilla, pero bueno, pues hay que ir acostumbrándose. Yo me acepto como soy y ya está. Pero si bajamos a primaria, sí que nos encontramos con clases enteras sin mascarillas. ¿Quién era el que más ganas tenía? A ver. Aquí todos levantan el dedo. En casa han dado la opción a los niños y niñas y ellos han preferido mostrar sus sonrisas. Es que como no es obligatoria ya me hartaron de ella, entonces no quiero llevarla casi siempre. Dicen que ya no hace falta, pero yo sí la puedo llevar, pero me gusta un poco no llevarla tanto, entonces no la llevo. Es divertido estar sin mascarilla. No quiero romperme las orejas como dice mi padre y mi madre. En el centro han dado libertad tanto al alumnado como a los profesores para decidir. Dice Luis Daniel Enríquez, su director, que la imagen de hoy es totalmente normal. Sí, yo creo que durante esta semana y estos primeros días pues iremos viendo cuál va a ser la incidencia, pero hay gente que no se la va a quitar nunca. Yo creo que va a tardar. Nunca es mucho hablar, pero va a tardar en quitársela. Las inseguridades de cada uno y bueno, pues ese nivel de prudencia. Pero vamos a ir viendo cómo evoluciona. De momento las mascarillas siguen siendo aquí mayoritarias, pero poco a poco los alumnos irán venciendo al miedo y a la costumbre y con el calor volverán a sonreír a cara descubierta.
Ya teníamos ganas de vernos las sonrisas y también más adelante hablaremos sobre ese síndrome de la cara descubierta, ¿no? Hablaremos también en nuestra sección de psicología, algo que parece que está ocasionando muchos problemas en los adolescentes y en los jóvenes, ya que suelen decir que a algunos les ha cambiado la cara, pero que no nos cambie la sonrisa. Ahora sí, vamos a hablar de nuestra salud. No solamente vamos a incidir cómo adelgazar, sino cómo adelgazar sin perder la salud, algo fundamental que nos acompaña. Plácido Castro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy Médico bien, y nutricionista, algo fundamental, no podemos hacer locuras. Ahora mismo parece que todo el mundo tiene prisa por adelgazar, por perder esos kilos que han cogido en el invierno, pero lo primero es ponernos en manos de un profesional. Claro, porque yo creo que el proceso de perder peso es serio, no es una cosa cualquiera. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a perder peso es estudiar si tienes algún problema de salud y al tiempo que te pones a hacer el proceso, pues también cuidar la salud, ¿no? Entonces yo creo que es importante un profesional que te haga un estudio de cómo está tu analítica general, tu bioquímica, si es mucho el peso que tienes, pues se puede hacer un electro, un chequeo, ¿no? Sí. Y a partir de esos parámetros, después acudir a alguien que te haga una buena historia clínica para que conozca tus hábitos y que ese proceso que requiere mucha paciencia, constancia, porque milagros A Lourdes. no hay, eso no existe. Y todo lo que te cuente que va a ser maravilloso, que vas a perder en 2 meses no sé cuántos kilos, peligro, porque cualquier dieta puede funcionar mientras la haces, pero aquí no se trata de hacer una dieta para adelgazar. Yo lo que propongo siempre es hacer un estilo de vida nuevo que te lleve a adelgazar y a mantenerlo en el futuro, porque si no has perdido el tiempo, el dinero y todo, y la salud también muchas veces. Es importante hacer esto, ¿no? Una buena historia clínica, porque yo creo, bueno, yo como médico me veo muy capacitado a la hora de hacer la historia, porque puedo detectar, por ejemplo, estoy haciendo un tratamiento a alguien y yo que se coge estreñimiento y tengo bastantes pues, armas para poder corregir el estreñimiento, o de repente en analítica tiene disparado el ácido úrico, también sé cómo puedo tratarlo, o cómo puedo hablar con mis compañeros para que desde la Seguridad Social ayuden. Entonces todo eso es importante, saber que el perder el peso tiene que ver con un estilo de vida, que anteriormente no lo has tenido adecuado y por eso lo has cogido, y yo lo que trato es de transmitir que el estilo de vida es la clave, y no solo es lo que comes, no es cómo comes, que es importantísimo, no es también el ejercicio físico, que hay que ir implementándolo en tu vida, porque somos, dicen de los orígenes, cazadores-recolectores, y mira dónde estamos, María, sentados todo el día. Y no vida hay sedentaria. Claro, y eso hay que tratarlo de irlo poniendo poco a poco. Yo lo hago progresivamente, pues eso, si comes rápido, pues trato de que en los primeros tiempos aprendas a comer despacito y atento o atenta, porque no vale comer despacio viendo el telediario, eso no sirve de nada. No, además se nos atraganta la comida, te lo digo yo. Sí, descarado, con las noticias que nos dan, como para no atragantarse. Y aparte que genera tensiones, y yo creo que la hora de comer es un momento primero, como yo digo, de agradecer la comida a quien la hizo, luego de disfrutarla, probarla, qué rica está, y vamos a comer, y estamos hablando y hablamos con los garbanzos, dejamos de ver la tele y todo esto, lo siento, pero yo lo propongo así, ¿no? De que la tele es una cosa Cada cosa a su tiempo. Eso es, te entretiene y es muy entretenida, pero yo creo que entretenerte cuando estás comiendo te perjudica, porque está comprobado que todo lo que comes con atención y disfrute sacia. Lo que comes distraído y no disfrutando de ello, pues al ratín ya tienes hambre otra vez, que lo genera no haberlo hecho con atención. En los próximos programas hablaremos también de cómo no picotear entre horas, porque es verdad que hay gente que pensar en cambiar ciertos hábitos de vida le produce cierta ansiedad, cómo vencer a esa ansiedad, ¿no? Y luego también son cosas muy simples, pero que hay que tener fuerza de voluntad. Mucha. Mi trabajo en la consulta es casi de psicólogo, de salir de la consulta con ganas de lo que yo te propongo, intentarlo, porque yo te puedo contar muchas teorías, pero si no practicas no sirve de nada. Y lo que sí sirve es que la persona va, practica, la experiencia viene y me cuenta, pues sí, desde que como despacio noto que como menos, cada vez como menos, y estoy más tiempo sin hambre. Y digo, esa es la clave, porque eso es lo que de verdad hay que cambiar. No se claro, puede no machacarnos, no castigarnos, no prohibirnos. No, para nada. Yo no ir haciendo esos cambios de forma progresiva. Y pues ayudo mucho, si la jornada laboral es larga, pues hay que tomar a media mañana algo. Porque si tú no desayunas a las 8 y vas a comer a las 3 de la tarde y no has tomado nada, como para comer despacio, ¿sabes? Siempre llegas y devoras. Pero si tú a las 12:30 o a la 1 antes de ir a comer, 2 horas antes, te tomas un tentempié, que tiene que haber algo sólido, ¿no? Que sea una tortita de arroz, un trocito de pan, algo así, ¿no? O una fruta o un yogur. Llegas a comer tranquilo y puedes llegar a hacerlo con calma y atención y disfrutando de la comida. Claro, llegas con un hambre voraz, pues como para comer despacio, llegas y devoras y no te enteras de que estás engullendo. Y engullir lo hacen los pavos, nosotros no debemos engullir.
chip, creo yo. Exactamente. Además, la clave, ya nos lo contarás en el próximo programa, es hacer un buen desayuno, ¿no? Sí, para claro. ir regulando tiene que ver con los cereales. ese hambre a lo largo del día. Claro. Sí, tiene que ver con cosas que explicamos el otro día, que es tomar cereales que tengan largo tiempo saciedad. Tú comes pan blanco y a la hora de comerlo se fue. Claro. Pero comes pan integral y eso está mucho más tiempo haciendo efecto de nutrición. Y esa es la clave, porque como siempre digo, puedes comer mucho y estar desnutrido, y comer un poquito y estar bien nutrido. De eso se trata, de entender de que los alimentos son muy importantes, ¿no? Aparte de los hábitos, pero después la alimentación, es la cosa que yo trato de instaurar. Y como me gusta decir, no hay que prohibirse nada. Ya están las fiestas para ir a comer lo rico. Y anda que aquí no hay fiestas para ir a comer, ¿entiendes? La tarta y los churros y lo que toca, ¿no? Y las torrijas de Semana Santa, pero eso es la fiesta. En casa hagamos la comida que de verdad nuestro cuerpo necesita para estar pues bien lúcido y con fuerza y con energía y no decaer. Claro que sí, una rutina del día a día. En el próximo programa os vamos a plantear una dieta general, que son pues diferentes formas de afrontar un desayuno, un almuerzo, una cena, pero algo importantísimo que ha recalcado Plácido: ejercicio. Hacer un ejercicio diario, tampoco nos vamos a matar, pero es importante estar activos, hidratarnos, hacer ese buen desayuno y, por supuesto, ponernos en manos del profesional. No existen dietas milagro, no existen batidos milagrosos ni otro tipo de productos, sino la constancia. Así que la próxima semana hablaremos sobre ello. Plácido, muchísimas gracias. Si me permites, voy a volver a recordar tu página web para que cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda, sugerencia, pues que pueda acceder directamente a placidocastro.es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Nos vemos la próxima semana y eso sí, como estamos ahora con esto de la polémica de la mascarilla, vamos a quedarnos también con el toque para seguir aprovechando, ¿no?, a debatir sobre ello. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Después de esta breve pausa, arrancamos con nuestro espacio de Psicología Avanza con Vanessa Gabela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que lo vamos a dividir en 2 programas, precisamente porque hablaremos del psicópata integrado. Vamos a diferenciar entre un psicópata integrado y un psicópata simple. Parece que estamos viendo una película, ¿no? Seguramente algunos de vosotros, algunas de vosotras habéis vivido esa película en directo. Sabemos precisamente de lo que estamos hablando porque a lo largo de esta pandemia se ha notado que efectivamente ha habido un alto índice de psicópatas. ¿Qué pasa? Se han diagnosticado muchos más casos. Hablaremos más adelante por qué se han diagnosticado muchos más casos, pero vamos a aprender a distinguir y a detectar a un psicópata integrado. Claro, a ver, lo que tiene que quedar claro que un psicópata integrado o una psicopatía no es una enfermedad mental, se engloba dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, a partir de ahí cumplen unos rasgos definitorios que hacen que existen este tipo de personas en la sociedad, y es verdad que son más numerosas de lo que nos pensamos, pero en muchas ocasiones el psicópata integrado, lo que pasa con él es que se pasa totalmente desapercibido en la sociedad, más que nada porque se puede adaptar a las circunstancias sociales y no tiene conductas antisociales como puede tener un psicópata normal, pero sí que son personas carentes de empatía, son personas egoístas y son personas que buscan el sufrimiento de la víctima. La diferencia radica entre un psicópata normal, por así decirlo, es que no cometen conductas delictivas, cosa que el psicópata básico sí lo hace. Efectivamente, y vamos a hablar también de términos como empatía. Estamos hablando de un psicópata normal, no tiene empatía. Sin embargo, vamos a ir descubriendo que un psicópata integrado precisamente está muy bien integrado en la sociedad y muchas veces es complicado distinguirlo, y sin embargo son aquellas personas que mayor pueden destruir a una víctima. No solo es que esté muy bien integrado, sino que en muchas ocasiones está muy bien visto y está mucho mejor visto que la víctima, pero porque él se encarga totalmente de hacerse él la víctima y a la víctima culpabilizarla de todo ante el resto de las personas. Tenemos que tener en cuenta que un psicópata integrado se va haciendo con el día a día, ¿vale? Y no es un perfil único, sino que son varios perfiles que lo caracterizan o varios rasgos que lo caracterizan. Pero ante todo hay que tener en cuenta que están totalmente integrados, que en muchas ocasiones pasan desapercibidos y solo cuando
te atacan de manera más a largo plazo. Solo cuando tú te das cuenta de lo que está pasando, ya entonces empiezas a ser consciente de que te ha ido minando psicológicamente poco a poco, te ha ido apartando de tu núcleo familiar, de tus amigos, siendo pasar él la pobre persona, lo mal que lo está haciendo, y a ti te convierte en una persona loca. De hecho, una de las cosas que hacen es, cuando hablamos hace 2 semanas de la luz de gas, eso es. Una de las características que hacen es que hacen luz de gas a sus víctimas. Desde luego que sí, estamos hablando de diferentes patrones que vamos a ir analizando a lo largo de estos programas, porque estas personas están perfectamente integradas en la sociedad, son personas con un carisma determinado, parece que tienen una fuerte empatía, luego descubriremos que no, son personas que caen bien, son personas simpáticas, pero con un motivo y también pues, con un objetivo hacia sus víctimas, ¿no? Siempre es el sufrimiento de la víctima, aunque suene muy fuerte decirlo. Siempre es el sufrimiento de la víctima. Aunque creamos que es algo irreal, es mucho más real de lo que nosotros pensamos. Por eso utilizan muchas artimañas, son personas, si quieres vamos describiendo ya. Sí, son personas, vamos con los rasgos que los caracterizan. Son personas muy manipuladoras, son personas inteligentes, pero sí pueden tener una inteligencia por encima de la media, pero no tienen un aprendizaje, no aprenden de las experiencias. Por lo tanto, utilizan su nivel de inteligencia para someter a la otra persona, para someter a la víctima y para ganarse al resto, y luego tildar a la víctima como si se le estuviera yendo la cabeza, y él es la pobre persona que sufre porque la víctima le está haciendo a él la vida imposible. Es increíble, pero seguramente a muchos y a muchas de vosotras se os vienen muchos nombres a la cabeza, ¿no? Historias que hayan pasado a familiares, a amigos e incluso a vosotros mismos. Siguiendo hablando de estos rasgos psicopáticos, hablamos del psicópata integrado, que es una persona que tiene un sentimiento de ego muy grande, ¿no? Una estimación exagerada de sí mismos. Son increíbles, se ven fenomenal, tanto físicamente, intelectualmente, tienen lo mejor, son fantásticos, son lo mejor que te puede pasar en la vida. A nivel de relaciones sociales, a nivel laboral, son increíbles. Aparte de eso, ese egocentrismo es tanto que al final todas las conversaciones, todas acaban circunscribiéndose a ellos. El resto de las personas no tienen ningún valor. ¿Qué hacen? Aparte de todo eso, cosifican a la víctima. En este cosificar a la víctima, la utilizan de tal manera hasta que la exprimen todo lo posible, y cuando ya no la necesitan mucho más, cambian de víctima, y lo hablaremos en el siguiente programa. Y lo que hacen es siempre tener a otra persona en la retaguardia para o alternan 2 relaciones, o 3 o 4 o 5, o tienen a una persona en la retaguardia para cuando terminan con esta víctima, pasan a la siguiente víctima. A la siguiente, la triangulación, ¿no? Sí, la triangulación. Si hablamos de que tienen muchas relaciones, estamos hablando también de un alto grado de promiscuidad sexual. Es decir, están obsesionados con el sexo, de hecho necesitan tener muchas relaciones, y estamos hablando de personas que realmente para ellos es algo muy habitual. Y son infieles por naturaleza, aunque ellos se pretendan vender como fieles ante el resto de las personas, por esa necesidad de caer simpáticos, porque camelan al resto de la gente, envuelven al resto de las personas, por esa verborrea que utilizan, porque tienen una verborrea muy rebuscada. Sí que es verdad que tienen unas conductas sexuales muy activas. Aparte de eso, cuando toman alcohol pierden el control. Entonces es cuando se empieza a ver algún tipo de rasgo que tienen esas personas, porque claro, tienden a ser más impulsivas y no pueden controlar la situación. Básico, que mienten muchísimo, manipulan y utilizan a las personas. Tienen una gran capacidad de seducción y encanto. De hecho, es lo que utilizan estas personas para poder acceder a una presa, ¿no? Porque para esa persona en realidad son cazadores y necesitan conseguir un objetivo, se plantean un objetivo y es así. Como bien decías, Vanessa, son expertos en la mentira, pero no les tiembla el pulso. No se ponen nerviosos. No se ponen nerviosos para nada. No se ponen nerviosos, pueden, al contrario que les pasa con los psicópatas más puros, para que nos entendamos, estos sí tienen empatía, pero no tienen empatía emocional. Tienen empatía cognitiva, entienden las emociones de las personas, pero son incapaces de ponerse en el lugar de la otra persona para saber lo que sufre la otra persona. Entonces, ese egoísmo les lleva a: te absorbo toda la energía que tienes, te infravaloro, te chantajeo, te hago un maltrato psicológico, porque en el fondo hay un maltrato psicológico, el cual muchísimas personas no entienden y piensan que la víctima de verdad está perdiendo la cabeza. Y con ese maltrato psicológico, ese victimismo, esa verborrea, lo que hacen es eso, es desacreditarte y minarte poco a poco, hasta que te quedas sin autoestima totalmente.
efectivamente, y además es muy complicado de ver, incluso dentro del círculo más cercano de la víctima, ¿no? Sí. Como utilizan las técnicas de luz de gas, muchas veces el círculo cercano piensa que la víctima está exagerando o si tiene algún problema, ¿por qué no sale, ¿no?, de ese enredo? De hecho, estas personas, estos psicópatas integrados, tienen un alto grado concepto de sí mismos y envuelven al resto con su personalidad. Sí, no solo eso, sino que se ganan a la víctima, a la familia de la víctima, a los amigos de la víctima, todo lo que rodea a la víctima, y alejan a la víctima de su núcleo familiar y de amigos. Con todo eso, la víctima crea una indefensión aprendida, o sea, asume que la situación es así, cree que no puede merecer nada mejor y intentará cambiar, pero no se ve capacitada para hacerlo, porque la ha despersonalizado de tal manera que cree que se merece lo que está teniendo, cuando no es así. La víctima es la primera que tiene que decir, hasta aquí llego. Es muy difícil darse cuenta, pero una vez que te das cuenta, tiene que primar ante todo que la víctima esté bien. Hablaremos de la víctima, ¿no? Sí. El psicópata integrado no elige a cualquier persona, elige a un tipo de víctimas que para ella, son las más atractivas. Ante todo, son buenas personas. Sí, son honestas, son personas que les gusta ayudar al resto, son personas que viven por y para los demás. Entonces, claro, lo que está logrando el psicópata integrado es buscar un perfil de persona que para él le sea maleable. Entonces, sí, que hayan vivido eso mismo. Relaciones tormentosas, que hayan salido de un momento complicado a nivel laboral, a nivel personal, ¿no? Parece que son como imanes perfectos para los psicópatas integrados. Tal cual, entonces te ven como un poquito más vulnerable. Al estar un poco más vulnerable, entonces así pueden empezar a dominar a la víctima. Si puedo empezar a dominar a la víctima, entonces ya empiezan, es eso, a fabular, a ganarles con distintas promesas. En algunas ocasiones hacen confundir a la víctima de, joder, me quiere tantísimo que me dice que yo no trabaje y que él, entre comillas, me mantiene. Suena fatal esa frase, pero es así. Y lo que intenta con eso es aislar por completo a la víctima del círculo de familiares y de amigos para que el resto no se dé cuenta de que él realmente es un psicópata integrado, y así hacer con la víctima lo que él quiera, porque al final lo que quiere es supeditarla a los deseos que él quiere. Y además con una falta de remordimiento total. Cero, no hay remordimiento, cero, no se siente culpable absolutamente por nada. Aparte de eso, son bastante hieráticos, ni culpabilidad, ni se ponen nerviosos, no se pueden permitir el lujo de ponerse nerviosos porque mienten constantemente. Entonces, si se ponen nerviosos, se les caza en la mentira. Entonces, tienen muchísima capacidad de autocontrol en ese sentido. Además, son personas muy impulsivas, personas que incluso cuando la víctima se arma de valor para dejar a estos psicópatas integrados, ¿qué ocurre? Son lágrimas de cocodrilo, ¿no?, las que ves en su cara. Totalmente. E intentan hacer ver a la víctima que lo están pasando fatal, que les está haciendo sufrir mucho, pero es totalmente fingido. No hay que olvidarse que en el fondo está la mentira, la manipulación, que carecen de sentimientos, que carecen de sentimiento de culpa, que son egocéntricos totalmente y lo que quieren es cosificar y anular a la víctima. Así es, rompe constantemente sus compromisos, sus promesas. Al principio, en esa primera fase, que es una fase de conquista, intentan ofrecer el máximo de todos sus recursos, pero efectivamente habrá momentos en los que aparece, desaparece, hasta que comience la triangulación, ¿no? Eso mismo. Hablaremos también en qué consiste esta triangulación. Es el momento en el que esa persona que no tiene esa gran seguridad con su víctima busca víctimas nuevas, busca simplemente nuevas parejas a nivel sexual sin ningún otro tipo de interés, o si ve que la propia víctima ya no está tan pendiente de su pareja, va a buscar otra alternativa. Totalmente. Siempre hay que tener en cuenta que no piensan en las demás personas, piensan en ellos mismos. Entienden que tú puedes estar llorando, pero no se ponen en tu lugar, no entienden el sufrimiento del resto. Al no entender el sufrimiento del resto ni el daño que pueden llegar a hacer, entonces no les importa absolutamente nada que la otra persona esté sufriendo. Por lo tanto, no te ven ni me ven ni nos verían como víctimas. Al contrario, nos ven como objetos de los cuales se pueden aprovechar, exprimir, sacar todo lo que quieran, y tienen a otras personas en la recámara para seguir con el mismo juego.
Y es más, si hablamos de su historial de relaciones, tiene un gran historial de relaciones en las que ha acabado con esas personas, o esas personas han acabado con este psicópata de una forma un tanto abrupta, ¿no? Un tanto extraña, y al final todas las parejas resultan que son las culpables, las locas, las celosas. Y posiblemente, precisamente por eso, la nueva pareja de la víctima jamás va a poder creer a la persona con la que ha estado, porque es muchas veces muy complicado el poder advertir. Sí, no la va a creer porque el psicópata integrado ya ha hecho su trabajo y ya ha tergiversado toda la información y se ha puesto él como la víctima y ha tachado de psicópata integrada a la víctima real directamente. Entonces, por mucho que se le quiera advertir a la nueva pareja de la persona, es imposible, no va a escuchar, porque va a estar a la defensiva, porque ya está totalmente aleccionada. Se la gana, se la mete en el bolsillo porque buscan personas influenciables, personas más empáticas, personas mucho más honestas, a las cuales han salido de una relación tortuosa de cualquier tipo de amistad, familiar, de pareja. Ahí las pueden manejar muchísimo mejor, entonces pueden dar la vuelta a la tortilla y ser ellos los pobrecitos y la otra persona, la víctima real, sería la psicópata integrada. Además, vamos a ir poco a poco detectando cómo es ese perfil de psicópata integrado. Hablaremos que disponen de una gran holgada economía, o al menos es de lo que quieren presumir, que es algo que les encanta presumir. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Te ganan con cenas, te ganan con viajes, por eso lo que comentábamos, y dicen, bueno, no es necesario que tú trabajes, yo lo que quiero es que tú estés bien, entonces voy a hacer todo lo posible, te voy a dar todo lo que tú quieras, y para que vivas como una reina o para que vivas como un rey, lo que queramos. Bueno, pueden ser hombres y mujeres. Entonces, con eso lo que hacen es aislarte. Es que no se pueden permitir el lujo de que nadie les descubra su juego. ¿Qué pasa cuando a la víctima les descubre el juego? Que entonces ya el ataque es mucho mayor y ya empiezan a desacreditarla muchísimo más, porque no pueden permitirse el lujo de que les quiten al resto de las personas la venda. Incluso llegan a poner a tanta gente en contra de la víctima que la víctima sufre de una manera increíble y no la comprenden. Se llega a sentir incomprendida, sola y abatida y abandonada totalmente. Muchas veces si hablamos de víctimas que han han tenido una relación con un psicópata integrado, ¿qué ocurre? Factores importantes, una manipulación emocional brutal, la luz de gas, esa disonancia cognitiva. La indefensión aprendida de la que hablábamos, totalmente asumen que la situación es esa. Se dan cuenta, piensan que todo lo que han vivido es mentira, piensan que lo que le han hecho es mentira porque él se lo hace creer, que entonces empiezan a, yo soy la culpable de todo, yo como víctima que va, la víctima es esta persona, yo soy la culpable de que esta persona esté mal, soy la culpable de que me aísle, soy la culpable de que me insulte, soy la culpable de todo lo que me está pasando porque se desvive por mí. Es que son unos manipuladores natos que están totalmente socializados. ¿Qué pasa? Que como no cometen ningún acto delictivo ni tienen una conducta antisocial, es muy difícil verlos, pero hay más de lo que la gente se piensa realmente. Y desde luego que esto no ocurre al principio, esto se va viendo con el tiempo. Hablaremos en el próximo programa, porque es importante saber qué tipo de características tiene, saber qué tipo de perfil tiene este psicópata integrado, pero lo fundamental, ¿qué hacer, ¿no?, cuando nos encontramos ante una persona así? Hablaremos también de cuáles son los pasos por los que este psicópata integrado va a ir conquistando a la víctima hasta dejarla en una profunda depresión y en un momento en el que va a ser muy complicado que reconstruya su vida si no recurre a la ayuda psicológica. Va a ser importantísimo, y lo veremos, como tú bien dices, la ayuda psicológica en este caso, porque es que la deja sin armas, directamente, la vacía. La vacía de recursos, la vacía de amistades, la vacía, se deja de querer, la víctima se empieza a autocriticar, cree que no va a ser feliz nunca más, incluso cree que la vida que está llevando se la merece. Y es injustísimo para la víctima. Desde luego que sí. Por tanto, en el próximo programa seguiremos hablando sobre ello. Es importante que entre todos hablemos de todas estas cuestiones, ¿no?, que realmente al final lo que están haciendo es atemorizar a la víctima. Y creo que es importante que si nos estás escuchando, que tú también puedas contar tu historia. Vanessa González Gabela, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, y por que traigas este tema
a la televisión, que es importantísimo identificarlo. Hay muchísimos psicópatas integrados, más de los que la gente cree. Y cuando se identifica, si una persona cree que está en una relación en la que está siendo manipulada de esta manera, tiene que darse cuenta, tomar la decisión, aunque sea muy difícil, y buscar ayuda. Desde luego. Como siempre decimos, siempre vuelve a salir el sol. Nosotros vamos cambiando de tema y ahora sí, vamos con un tema de actualidad inminente. Hoy, por fin, podemos decir que podemos prescindir de las mascarillas en interiores. Vamos a conocer la opinión de los bercianos, nos acercamos hasta el mercado y últimamente lo que más se escucha es: sí, tengo ganas, pero qué miedo. Vamos a verlo. Yo ni lo veo bien ni lo veo mal. Yo lo único que sé es que tomo mi decisión. Yo no me la pongo. Me parece que me perjudica más que me beneficia. Pero hay gente que la tiene puesta y yo respeto todas las posturas que se adopten. Hombre, veo bastante bien, pero hay que andar con precaución por lo que pueda suceder, porque el bicho está ahí acechando a la puerta. Y si tenemos que ser responsables a lo que dicen las autoridades sanitarias de Albierzo y de la nación. Lo veo bien. Yo ahora no la he puesto porque se me ha olvidado, pero estaría bien aún ponerla un poco más. Tenerla un poco más de tiempo, porque aún no está esto para quitársela, que creo, vamos. No sé por qué la llevamos puesta, pero sí, en el colegio como no la han quitado, pues ya la llevamos puesta y pues nada, la seguimos llevando aquí. En interiores y en espacios con mucha gente yo no lo veo bien, de momento. Hombre, porque todavía estamos con una incidencia bastante alta y parece que no hay nada y sigue habiendo muertes. Entonces, la precaución, la mascarilla no nos estorba tanto, vamos. Se puede hacer ya vida normal prácticamente y por llevar una mascarilla a mí personalmente no me molesta mucho. Me molesta más perder la salud, claro. ¿Por qué? Porque llevamos 2 años con ella y lo que estamos tragando es veneno puro, ¿o no? Opino lo mismo. Y ahora que en los espacios cerrados dicen que se puede quitar, que no lo sé, pues me parece bien también. Depende en qué espacio, me parece bien, pero sobre todo por la calle, fenomenal. Claro, que me encanta viene respirar aire puro, que es mejor que la mascarilla. Que nos dé el sol en la boca. En la carita y en todo, sí. Sí, gracias a vosotros. Chao. Que no las pienso quitar de momento. Otro día la quitaré, pero hasta que no vea el movimiento no me lo quito, que hay mucho COVID todavía. Que somos libres de llevarla o no llevarla, entonces yo ante el miedo la sigo llevando. No sé si un día decidiré y me la quitaré. Yo creo que es cosa de cada uno. Si uno quiere seguir con ella como yo, porque aquí en el mercado hay mucha gente, te rozas, hay veces que no guardas la distancia, entonces por eso uso la mascarilla. Como veis, opiniones para todos los gustos. Es verdad que ya teníamos ganas de vernos las caras. De hecho, se cumplen 700 días desde que el Consejo de Ministros aprobara el final de la mascarilla. Y ahora sí, creo que es importante consultar con el especialista Antonio Quiroga. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tipo de premisas tenemos que seguir llevando a cabo? Porque sí, prescindimos de la mascarilla en interiores, en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en entornos de trabajo, etcétera. Ahora los iremos enumerando. Sin embargo, tenemos que seguir pues con este protocolo importante de prevención, ¿no? No se nos puede olvidar que todavía seguimos en una pandemia. Sí, a ver, la mascarilla evidentemente se ha eliminado en una multitud de lugares que por otro lado ya estaba eliminada prácticamente de facto, porque por ejemplo en los lugares de ocio, pues es verdad que era un poco raro, ¿no?, entrar con la mascarilla puesta, tomar asiento y quitártela en ese momento. La verdad es que no estaba habiendo
precisamente mucha adherencia ahí y era un poco absurdo, ¿no? En otros sitios la recomendación pues, sigue vigente. Estamos hablando de que el transporte público de cualquier índole, desde un bus urbano hasta coger un avión, sigue vigente no la recomendación, sino la indicación expresa de mantenerla, ¿no? Eso se hace en parte por el posible potencial de diseminación del COVID, de la SARS-CoV-2, ¿no? En esos entornos. De alguna manera, esto mismo podemos extrapolarlo, pero sin que esté mandado, pero yo creo que el sentido común ahí sí manda, ¿no? A todas las facetas de la vida. Si somos personas de riesgo y hay algún momento donde nos sentimos en una aglomeración donde puede haber mucha gente, pues ahí podría tener interés, ¿no? Ponérnosla, pero sí que es importante recalcar que tal como está ahora mismo la virulencia, no estaban indicadas de alguna manera mantener medidas excepcionales durante más tiempo, y hay que tener en cuenta también una premisa, que es que con toda probabilidad en los próximos meses, queramos o no, vamos a tener contacto directo o indirecto a través de nuestros familiares y amigos con un paciente infectado. Esto es una cosa que es pura matemática, es una cuestión de probabilidades de probabilidad pura, porque la verdad es que sigue habiendo una circulación importante. Evidentemente, la idea es que esto endemice y por tanto hay una transmisión directamente en todo momento basal y por tanto, tarde o temprano, todos tendremos contacto con el virus, ¿vale? Por otro lado, donde sigue siendo obligatorio, y también un poco por lógica, para evitar problemas a pacientes susceptibles, es en residencias de ancianos, en centros sanitarios, también se habla de farmacias como establecimientos sanitarios, y de alguna manera eso es basado en la lógica de la susceptibilidad de las personas allí expuestas, ¿no? Es cierto que en residencias de ancianos, por ejemplo, nuestros ancianos van a poder tener la mascarilla puesta evidentemente en las zonas comunes, pero no se les va a obligar en las habitaciones, y que queda un poco ilógico, digamos, pero queda al menos en duda de si los familiares de visita tienen que tener la mascarilla puesta en habitaciones, porque lo que pone el documento del Ministerio que hemos leído habla de las zonas comunes. No sé si será porque solo se van a permitir en las residencias visitas en las zonas comunes, o directamente si accediera en algún momento a la habitación del familiar tendría posibilidad de quitársela. Espero que no, porque bueno, eso de alguna manera rompería un poco la lógica que se ha seguido. Doctor, es cierto que se ha tendido a algo general a decir que esto es como una gripalización, ¿no?, de la COVID. Sin embargo, tampoco podemos decir eso exactamente, ya que es cierto que también la gripe se lleva muchas vidas, sobre todo de personas inmunodeprimidas, gente mayor, también puede haber complicaciones. Creo que hemos tenido que aprender algo a lo largo de esta pandemia, ¿no?, y es también a prevenir, incluso no solamente a protegernos, sino a proteger al resto de cuando una persona está enferma. Por supuesto, y es uno de los aprendizajes que todos debemos tener claros con la pandemia. Sigue, por ejemplo, una de las cuestiones que sigue vigente es que efectivamente los infectados de COVID que tengan una enfermedad leve, lo que tienen es no obligación ya de aislamiento, pero sí una obligación de mantener una mascarilla puesta y bien ajustada durante los 10 días desde el inicio de los síntomas, ¿no?, hasta que estos remitan y aunque no se teste el fin de la infección, pues hasta que, digamos, esta remita, ¿no? Eso vale para COVID, vale para gripe, vale para cualquier infección respiratoria, ¿no? A partir de ahora tenemos que ser todos ahí un poco asiáticos, tenemos que darnos cuenta que cuando tenemos pues una infección respiratoria, lo razonable, teniendo en cuenta que tenemos que ser cívicos, tenemos que tener un poco cuidado también de los demás, es ajustarnos una mascarilla para intentar que ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros amigos, ni nuestros familiares tengan que pasar por lo que estamos pasando, que suelen ser enfermedades incómodas y a veces graves. En cuanto a lo de la gripalización, hombre, es que la gripe efectivamente se la minusvalora mucho. Se llama gripalización porque de alguna manera es cierto que la letalidad de alguna forma, gracias a la vacunación, se ha asimilado un poco a la que tenía la gripe prepandémica, ¿no? Entonces, el razonamiento en parte del Ministerio, y que es, yo creo, acertado, es que si no se justifican medidas excepcionales con gripe, con la misma letalidad, porque vamos a mantener con esto medidas excepcionales, ¿no? Hay una incoherencia ahí, se rompe el principio de justicia, de igualdad de trato, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ha justificado todas las medidas de desescalamiento que han venido, que vienen y que probablemente vendrán también, ¿vale? Porque aún hay alguna cosa que tiene que racionalizarse y gestionarse, por ejemplo, en el hospital, desde mi punto de vista, ¿no?
En cualquier caso, sí que es importante que la gripe es una enfermedad que efectivamente puede ser grave, que por eso se recomienda a los grupos de riesgo la vacunación anual y lo que vamos a tener con COVID es que si inicialmente no se prevé una estacionalización directa, la idea que tenemos es que endemice, que tengamos un nivel de transmisión continua durante meses, por tanto vamos a tener pues esa enfermedad, esos casos graves aún todavía, desgraciadamente, durante unos meses de forma continua y finalmente pues probablemente acabará, no se puede concluir a día de hoy, pero probablemente los expertos creen que acabe estacionalizando un poco. No necesariamente como la gripe, podría ser en 2 estaciones, un poco como otros coronavirus asociados a virus catarrales, a síndromes catarrales, pero bueno, podría estacionalizar, sí. Antonio Quiroga, muchísimas gracias, médico epidemiólogo del Hospital del Bierzo y la Ciana. Gracias por estas recomendaciones y, sobre todo, como siempre, nos sueles decir, mucho sentido común, importantísimo. Por supuesto. Nos vemos esta próxima semana. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo. Vamos a despedir el programa recordando nuestras redes sociales, recordando que cada vez somos más en Instagram. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos mañana. Sed felices. Chao.